Miren, esto contradice el hecho de que el Instituto Reuters, que como tú bien dices, William, no es cualquier ONG del campo progresista o del campo de la izquierda internacional. No es la mamertería del mundo. Exactamente. Esté diciendo que en Colombia, RTBC Noticias genera confianza, es de los medios que mayor genera confianza a la población colombiana, eso es muy importante. Pero cuando usted sabe eso y entiende y tiene ese dato, entiende por qué los ataques constantes al sistema de medios públicos por parte de un establecimiento mediático, empezando por el Colombiano de Medellín, cuyos dueños son el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sabemos que están muy disgustados porque el Sistema Nacional de Medios Públicos transmita el juicio histórico a un expresidente. Están muy molestos. Y entonces todas las semanas el Colombiano, el otro periódico, los dos periódicos, la radio, el señor Néstor Morales, se encargan de estigmatizar y de promover una campaña de desprestigio contra el sistema de medios públicos de Colombia, diciéndonos aparato de propaganda, aparato, pues el editorial del periódico El Tiempo, el Espectador hace unas semanas, a raíz de un comentario suyo, compañero William, entonces nos llamó, no, es que dijo mentiras, usted no hizo ningún documental, aquí no se está haciendo ningún reportaje, ni homenajes a la violencia, etcétera, etcétera. Pero así nos tratan, y nos tratan así porque nosotros seguimos creciendo en confiabilidad, seguimos creciendo en audiencia, pero sobre todo, queridos colombianos y colombianas, porque aquí nos estamos disputando un campo que se llama el campo del relato de país. Es la primera vez que llega un gobierno de izquierda a Colombia, un gobierno progresista, popular, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Todos los gobiernos anteriores, gobiernos de derecha, unos más neoliberales que otros, pero en fin, los indicadores nos demuestran, querido Jorge Coronel, que Colombia en manos de esos gobiernos de derecha lo llevaron a ser uno de los países más inequitativos del mundo. Creo que hoy somos el tercero o cuarto más inequitativo del mundo. Ese proyecto neoliberal de gobiernos de derecha. Pero ese proyecto neoliberal tenía a sus medios de comunicación, que comparten ese modelo neoliberal. Y también la televisión y la radio pública en esos años compartía ese modelo. Pero llega este gobierno progresista y como ha dicho y como dicen los analistas, cosa que yo comparto plenamente, la izquierda llegó al gobierno pero no tiene el poder. Lo ha dicho el presidente Petro en sus discursos, digamos, nosotros no tenemos el poder. Entonces aquí hay unos poderes fácticos que no controla la izquierda colombiana, la banca, el sector empresarial y el sector de los grandes medios de comunicación. Entonces, el relato neoliberal, el relato de una visión de país desde los grandes medios de comunicación se mantiene, pero entra en choque con la visión del Sistema Nacional de Medios Públicos, que claramente tenemos otra visión de país totalmente diferente, que no nos inventamos, sino que por primera vez sale a la luz pública, se visibiliza un país que tiene liderazgos campesinos, que tiene toda una discusión de fondo sobre las víctimas en este país y quiénes han generado las víctimas en este país, que hay una discusión de fondo sobre quiénes son los dueños de la tierra en Colombia, ¿no es cierto? Y entonces esos relatos entran en disputa, y entonces la máquina del establecimiento mediático opta por estigmatizarnos, señalarnos, amenazarnos, desprestigiarnos como única herramienta. Si bien es cierto, ustedes, señores, tienen todo el control social sobre nosotros, porque como medios públicos nos debemos a la gente, pero sobre todo lo hacemos con los impuestos de los colombianos. Y tienen todo el derecho de hacernos el control social desde el periodismo y desde las ONGs, desde todos los derechos de petición que nos llegan minuto a minuto, todos copiados, todos son lo mismo con una firma diferente, que yo interpreto eso más que una forma de control social, es una forma de acoso, de hostigamiento. Pero también hay en Colombia, queridos colegas de los grandes medios, algo que se llama derecho
a estar bien informados. Y ustedes están mal librados en eso. Ustedes salen muy mal librados. Y desde ese punto de vista, venirnos a dar a nosotros clases de ética periodística, clases de periodismo, pues no les queda bien. Acabamos de ver la retractación de Caracol Noticias. Acabamos de ver cada semana las retractaciones del señor Néstor Morales en Blue. Y así, y por eso, señores de los grandes medios, ustedes vienen perdiendo credibilidad en Colombia. Entonces, creo que el debate está sobre la mesa, queridos amigos. Sí, es el derecho Holman, a estar bien informados. Y sí, el Sistema Nacional de Medios Públicos tiene derecho a mostrar otra visión de país diferente a la que muestran ellos. Sí, Holman, pero mire, aquí es importante lo que usted está diciendo, hablar de el cambio en la mentalidad de los colombianos que ha sido supremamente importante a la hora de consumir los medios públicos y de, pues precisamente decir cuál es el medio que le genera más confianza, pero también los medios que le generan más desconfianza. ¿Qué pasó? Pues a raíz de un informe que sacó Caracol, tergiversando absolutamente toda la noticia, se volvió tendencia Caracol miente. Y Caracol tuvo que hacer la rectificación por la presión de la sociedad, doctor Coronel. Sí, iba por esa misma línea. Primero, un poco la conciencia que tienen las personas ya sobre la información y la demanda inclusive de información que no están encontrando. Pero lo otro que también quiero destacar, gerente, es lo siguiente. Es que, ojo, pensar en esa, ¿cómo lo llaman ustedes? Parrilla informativa o programación, pensar en lo que significa llegar a los diferentes territorios, a los diferentes lugares del país, con esa necesidad de, no solo de informar, porque una cosa solamente es las noticias, pero nosotros también, digamos, la sociedad demanda otra información. Por eso, lo que hablábamos, doctor, el derecho de informar lo tenemos nosotros, pero el derecho a la información lo tiene la sociedad y es la que está reclamando en este momento, el derecho a informarme. Por supuesto que entonces sí es muy importante que al encender o al encender el televisor o al prender el radio, pues entonces se encuentren, por ejemplo, con un festival de poesía. Se encuentren, por ejemplo, con la transmisión de un juicio importantísimo para el país, sobre donde hay unos relatos y unos historia inclusive de país, encenderlo y encontrar una parrilla, digamos, cultural. Eso es un proceso muy importante para la sociedad, eso forma sociedad y es ahí donde no solo para el medio le trae los buenos resultados en el momento en que se mida, sino que también como sociedad nosotros vamos avanzando. Y es que estamos ante una audiencia, compañeros, que yo creo que ya no es pasiva, es una audiencia activa. Estamos ante prosumidores que no solamente consumen, sino que también producen información, también hablan de lo que está haciendo RTBC, Sistema de Medios Públicos, y critican también a veces lo que hacemos, que eso está bien, eso hace parte de la democracia. Si la audiencia lo dice, pues bueno, aquí hemos hecho caso y hemos hablado de los temas que quieren los colombianos que nosotros hablemos. Pero yo quiero que hablemos de la fuerza que tiene Señal Colombia, Holman. Tenemos la fuerza de combinar periodismo, tenemos la fuerza de combinar cultura, educación, entretenimiento público de calidad, y creo que eso se está viendo activamente en las pantallas. ¿Usted cómo cree eso que se está viendo reflejado, esta diversidad de contenidos, esta diversidad informativa, esta diversidad incluso de los periodistas que hacen parte de RTBC, Sistema de Medios Públicos? ¿Cómo se ve eso reflejado en esta confianza que nos está demostrando la audiencia? Gracias, Juliana. Pues afortunadamente aquí me acompaña, y por eso le dije que nos acompañara hoy, el profesor. Yo le digo el profesor Jorge Puche porque en esta entidad, aquí en Señal Colombia, Jorge se encarga de hacer todos los días el análisis de rating, el análisis del minuto a minuto. Del minuto a minuto de los programas. Y tú me corregirás, Jorge, por favor. La información que yo manejo es que Señal Colombia viene creciendo como nunca antes en los últimos 3 años, ¿es correcto? Sí, señor, así es, últimos 5 años. En los últimos 5 años, con un crecimiento, digamos, exponencial más grande en los últimos 2 años, ¿es correcto? Sí, del año pasado hasta ahora. Exactamente. Y eso tiene que ver, Juliana, por un cambio de visión sobre lo que es Señal Colombia, un cambio de visión que lo hemos compartido, lo hemos conversado. Señal Colombia no puede ser Bogotá leyendo al país. No puede ser algo que para mí resulta odioso. Ese centro de poder que es Bogotá, creyendo
que todo lo sabe sobre el país y desde aquí dictando unas directrices sobre lo que es y no es el país, sobre lo que debe o no debe hacer el país. El bogocentrismo. Exactamente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que el país se meta en la pantalla de Señal Colombia para que cumpla con su nombre, Señal Colombia. Y eso en la parrilla tiene que ver con un alto cubrimiento en directo de eventos culturales. Por ejemplo, llevamos transmitiendo el Festival de Poesía de Medellín, que me llamó mucho la atención y lo dije en su apertura, que sea por primera vez el canal público de los colombianos en 37 años, Jairo, en 37 años, que transmita el Festival de Poesía. A ver, un país en el cual nos hemos debatido en esta violencia absurda entre hermanos colombianos, que pasamos por 6 millones de desplazados internos, que tenemos más de 50.000 desaparecidos, nunca había transmitido un festival de poesía. La poesía es un remedio para el alma enferma, para el odio. La poesía es un puente. La palabra es resistencia, es un diálogo permanente con nuestro ser, con los demás. Nunca se había televisado. Así enfermos estamos. Y este canal de propaganda, en eso sí, somos propaganda. Seremos propaganda de la cultura, seremos propaganda de la vida, lo estamos transmitiendo. El Festival de la Cachama en Puerto López, el Festival del Amasijo y la Panela y la Ruana en Boyacá. Todos los fines de semana, toda la semana estamos promoviendo un festival. ¿Qué es el fenómeno que se produce? Que la gente, el colombiano de a pie, nuestro campesino, nuestra campesina, nuestro humilde trabajador, nuestros jóvenes, se ven reflejados en la pantalla, se ven ahí y dicen, hombre, yo soy eso. Hay otro país. Yo me identifico con eso. Y abandonamos esa lectura de 4 o 5 eruditos bogotanos, analistas de tiempo completo de 10, 20, 30 años diciendo, no es que el país va bien, pero la economía va mal. No, es que nosotros desde Bogotá creemos que el Caribe debe hacer esto. Pues no, y cambiamos ese estilo con su venia, querida Juliana, de que nuestros presentadores y presentadoras deben ser todos blancos, ojiazules y ¿cómo se dice? ¿Monos y monas? Rubios. Aquí tenemos a nuestra india querida Sandra Chindoy. Dos indios. A la Sandra y a la Marta. Y a la Marta. Y en las regiones, a Duilia Uriana. Y en las regiones tenemos firmantes de paz, tenemos personas LGBTI. Tenemos personas LGBTIQ+. Víctimas del conflicto. Tenemos víctimas del conflicto, tenemos soldados que fueron soldados heridos en combate como periodistas en el territorio. Tenemos una geografía olvidada desde los centros de poder que irrumpe por la Radio Nacional, el Tambo Cauca. Aquí desde Bogotá, que todo el tiempo se habla del Cauca, pero ninguno ha caminado como lo hemos hecho el cañón del río Mecay o han llegado al Plateado, y aquí muchas veces la gente se para a echar cátedra sobre un país que no conoce. No han ido nunca a Argelia. Argelia, Colombia, de pronto Argelia, y tampoco creo que ni Argelia, África, menos, porque allá es más difícil. Y con esa ignorancia dicen que el país está incendiado por primera vez. Hágame el favor. Hasta ahora descubren que en el Urabá, en todo el litoral pacífico, hace 10 años hay confinamientos de comunidades enteras, de negros y de indígenas en veras. Y todos se lo empiezan a echar la culpa a este gobierno en un relato de una falta de decencia democrática, de una falta de decencia en la justeza del relato, en la justeza académica del relato. Y eso nos está llevando, o está llevando a ciertos sectores de poder y de la academia por un mal camino, por una falta de credibilidad, porque al final del día es el odio lo que los está guiando y no otra cosa. El odio y la codicia, pero Jairito, solo voy a decir que Colombia y los colombianos y las colombianas se han dado cuenta de una cosa fundamental, y es que existe el control, y el control es mágico y se puede cambiar el canal. No, yo creo que si alguien ha contribuido al gobierno del cambio son los medios públicos.
porque lo que ha habido es un cambio de modelo en la manera de los colombianos informarse hoy, porque se encontró con un cambio de modelo inclusivo en términos de medios de comunicación. Entonces los medios públicos, que en el pasado eran medios, eran una fachada, eran una caricatura de la democracia. Claro, para eran pagar prácticamente favores a los clandestinos, amigos con los contratos. ¿cierto? Clandestinos, y venían aquí y efectivamente se utilizaba para eso, para hacer favores políticos, para incluso, digámoslo así, de frente, porque es que los que hemos estado metidos en este medio, lo sabemos de tiempo atrás, se utilizaba para comprar conciencias periodísticas a través de contratos. Y entonces usted trabaja en tal medio, pero yo le tengo un contrato. Y el contrato era el medio público, y para esto era que servía Señal Colombia y servían los canales públicos, incluso la Radio Nacional. Pero llega esta propuesta, y es una propuesta, por supuesto, entonces, disruptiva, que rompe con unos paradigmas enormes, porque es recoger un medio público que tiene una potencia en términos de radio, en ondas hertzianas que llegan a rincones donde no llega la radio comercial, y se potencia y se le da la oportunidad a la gente que se vuelva visible, que cuente esas historias y que cuente ese territorio. Y yo creo que ese es el gran acierto que tenemos ahí, y eso es lo que reflejan esos cuadros, que estamos llegando a esa Colombia profunda, a esa Colombia que los medios de comunicación aún hoy no dejan de ser todavía marginales. Entonces sí creo que esto explica también un poco estos cuadros de, Sí. de la Reuters. Perdón, profe. Y voy a decir una cosa anecdótica de pronto, pero que para nosotros ha significado mucho y también marca la tendencia de ese cambio. En algo tan sencillo como una votación popular para elegir el noticiero preferido de la gente. En un premio de los India Catalina. ¿Quién ganó? RTBC. Entonces ahora, no, que es que todas las bodegas petristas votaron, cuando absolutamente había una auditoría extranjera. Había absolutamente todo. Y la gente votó por RTBC como el noticiero favorito del pueblo, de la gente. William, y yo quisiera destacar dos elementos, un poco interpretando todos estos resultados, estos buenos resultados, y son los siguientes. Uno, ojo que aquí hay una sumatoria de, digamos, de discusiones internas probablemente, que llegan a definir inclusive cuáles son los formatos. El país probablemente estaba muy acostumbrado a un esquema en televisión, casi que unos libretos y unos formatos. Entonces un noticiero con cierto formato y unas novelas, por un poco ponerlo en síntesis. Aquí hay unos cambios en esos formatos, aquí hay otras formas de dar, inclusive con otro elemento muy importante, que yo creo que todos los medios de comunicación deberían tenerlo como una premisa, y es el sentido pedagógico siempre. Claro, porque si no se tiene el sentido pedagógico es muy difícil que entonces la sociedad nos comprenda. Eso quería destacarlo. No, estoy totalmente de acuerdo, Jorge, y al escucharlo se me vino a la cabeza un gran maestro, querido amigo nuestro, que ya falleció, que en paz descanse, Javier Darío Restrepo. Yo recuerdo mucho las lecciones, nos decía, el periodista no puede olvidar que al final del día termina siendo un pedagogo. Sí. Y que no se puede ligar el periodista de esa función de pedagogía. Por eso yo lamento mucho cuando yo veo a través de las redes sociales periodistas que en las redes sociales son una cosa. Yo creo que es muy raro que frente al micrófono sean otra. Mucho odio en la red social, descalificando a la gente con odio, y creer que eso no lo vierten en el micrófono al aire, a mí me parece que eso es muy difícil que no lo hagan, y que pierden de vista esa función del periodista, que se tiene que poner por encima de muchas cosas, porque al final del día termina siendo un pedagogo de la sociedad. Sí, profe y Holman, pues leyendo aquí este estudio del Instituto Reuters, se refieren a algo muy especial, y es, por ejemplo, la transmisión de los consejos de ministros, que viene también a formar parte de la pedagogía.
que Por favor. nunca jamás en la vida se había pretendido, se había insinuado siquiera, porque eso era un conciliábulo totalmente cerrado, donde nadie podía saber qué estaba pasando detrás de las cortinas del Palacio Presidencial. Ese es un muy buen ejemplo. Y detrás de eso, yo he invitado a los oyentes y a las personas a que miren los consejos de ministro en el sentido no del asunto de la presentación como tal, sino de las discusiones, de los temas, de los planteamientos que sean allí. Eso es sustantivo, eso es un valor importantísimo que quiero destacar. Y quiero terminar esta intervención con esto, William y todos, y es, yo sí lamento, y esto lo he dicho en otros espacios, yo sí lamento que en los medios escritos, me voy a referir a ellos, soy columnista, y con los medios escritos yo lamento que se haya perdido, por ejemplo, la crónica. Qué lástima que la crónica como una forma de contar, pues no la tengamos hoy en los medios escritos, porque el país se ha perdido la posibilidad de leer lo que se ha dado, para referirme a este gobierno, por ejemplo, las discusiones de lo que ha sido la reforma laboral, pensional, la misma de salud, eso contado en crónica, con las dificultades, con todo eso, yo creo que sería también nutritivo para toda la sociedad. Profe, adelante. Sí, tal vez me devuelvo a lo que dijo Juliana y todo lo que dijeron ustedes desde ahí, pero yo quisiera anotar que la transformación que ha tenido Señal Colombia específicamente dentro de RTBC ha sido disruptiva frente a todo lo que había ocurrido en el canal antes. Y aportar un dato. 20 años. Sí, señor. Y aportar un dato muy importante. Hace 5 años, en el 2021, la cantidad de contenido de producción propia y en directo que había en la pantalla, en la parrilla diaria de Señal Colombia era apenas del 20 a 21%. Hoy en día, 58% de la programación diaria es programación en directo. ¿Eso qué quiere decir? Y le apunta a lo que decía el gerente. Estamos llevándole a los colombianos la vida cotidiana en vivo. Estamos haciendo que la vida que vive cada persona en este país, sobre todo en clave de territorio. Me gusta más hablar de territorio porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar de regiones, y las regiones uno siempre se las imagina, en el imaginario están las regiones como Antioquia, Medellín, la costa, Barranquilla, Boyacá, Tunja, pero nunca entendemos que hay regiones, hay subregiones dentro de estas regiones, y esos territorios son los que han protagonizado la programación de Señal Colombia en los últimos 2 años, año y medio, 2 años. Entonces creo que ahí es donde está el principal argumento competitivo que hemos tenido, un poco para ilustrar lo que ustedes decían, pero también entender que es una forma distinta de hacer la televisión pública, es una perspectiva diferente a la que han tenido todas las administraciones de aquí para atrás, y que ha sido exitosa porque ha recuperado la notoriedad del canal frente a sus pares públicos y frente a sus pares en televisión abierta. Bueno, quedamos entonces ahí, o alguna reflexión final. Me están escribiendo aquí mucha gente de varios territorios, sus fans. Sus fans. No, los fans de RTBC, del sistema de medios públicos. Los fans de Juliana. Sí, los fans de Jairo. Pero no, la gente está muy contenta por esta discusión que estamos abriendo, y me están recordando a uno de nuestros grandes maestros, a Kapuczynski, que habla de los 5 sentidos del periodista: estar, ver, oír, compartir y pensar. Y desde pues esos territorios es ahí justamente donde esa narrativa de RTBC, el sistema de medios públicos, está ahí, que es lo que usted está diciendo, doctor Coronel, que la crónica, los géneros periodísticos se desaparecieron de los medios. Géneros periodísticos, hay que retomar al profesor Martín Vivaldi con su libro de los géneros periodísticos para volver a ver dónde está la crónica, dónde está el reportaje, dónde está... Eso le digo... García Márquez. ¿Dónde está la crónica? La autocrítica periodística. Ayer le decía a Luis Alfredo Hernández, gerente de radio, hombre, ¿dónde está la crónica radial? Que es tan bella. Sí, divina, hay que volver a esos géneros. Rescato lo que dice Puche. Nosotros tenemos una sección desde el territorio, porque una concepción es la del mapa político, que no necesariamente es la que corresponde a las realidades del país. Precisamente hay toda una discusión
es uno de las cosas que ameritaría una reforma constitucional, el cambio de una lectura del territorio en Colombia. No, para terminar, William, darle las gracias y un abrazo grande a todos nuestros televidentes. Usted me hizo recordar que no solamente somos el segundo medio con mayor confianza en Colombia, según el Instituto Reuters, sino que también somos, y lo digo con mucho orgullo, somos el noticiero del pueblo. Nos ganamos ese reconocimiento en Francalit, en los premios India Catalina, y seguimos cosechando triunfos, pero el triunfo y el trofeo, la medalla más importante es ese abrazo que ustedes nos están dando, queridos colombianos y colombianas, cuando llegamos al territorio, cuando dicen gracias Señal Colombia por estar acá, cuando nos abrazan, cuando abrazan a nuestros colegas de Radio Nacional de Colombia en todo el territorio. Esa es la medallita que más nos gusta poner. Es el orgullo cuando los periodistas de las emisoras de paz o allá en el territorio se ponen ese chaleco de Señal Colombia, de RTBC, y la gente con ese chaleco simplemente va y les da un abrazo y les da un agradecimiento. Así es. Entonces, un abrazo a todo nuestro equipo técnico de RTBC Noticias, de Radio Nacional de Colombia. Somos RTBC Noticias, el medio con mayor confianza en el que creen los colombianos hoy día, según el Instituto Reuters. Un aplauso para ustedes, muchachos. Ojo, Holman, y el que menor desconfianza produce. Es que eso es importante, ojo, no lo olvidemos. El Así que es. menor desconfianza produce. Profe, muchas gracias, doctor, muchas gracias, señor gerente, muchas gracias. Y bueno, nosotros también tenemos que decir que es un orgullo formar parte de esta familia. Muchas gracias, don Holman, por habernos invitado. Ahí vamos, formando y seguimos generando familia, y van a llegar miembros más, digamos, van a seguir llegando más miembros a esta familia. La vamos a hacer más grande para lo que falta este año, que va a ser bien importante. Nos queda un añito sabroso, de buenas peleas, de buenas batallas. Vamos a ver. Ah, no, buenas batallas, querido compañero. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la doctor invitación. Coronel. Gracias, Holman. Bueno, Y gracias, bueno, William. aquí estamos en RTBC, en Señal Colombia, la señal de la gente, la señal de la paz.